José Emilio Pérez puede interrogar en audiencia a Keiko Fujimori durante el juicio oral. ¿Va a haber un momento en el que veamos eso? Sí, claro que sí. Una vez que inicie la actuación probatoria, en teoría... El Partido Popular es un partido político, el Congreso ha hecho una modificatoria, entonces esta modificatoria impacta directamente en el caso Cócteles, por ende vamos a advertir en las próximas semanas o en los próximos meses que posiblemente vayan a excluir a Fuerza Popular del caso. Correcto. Deberían hacer eso, Correcto. de acuerdo a su opinión. Correcto. Yo le indico que a lo mejor después pueden aplicar esto en el caso en concreto porque puede ser control difuso. Usted me dice que no. Yo creo que no. ¿Puede haber un careo en el caso de Keiko Fujimori? Podría haberlo, pero en este caso entiendo que no se ha postulado. Si sacamos números, es un caso que puede tranquilamente durar más de una década. Sí. Doctor Zúñiga Escalante, le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas LP. Muchas gracias, Francisco. En realidad te agradecer la gentileza para poder compartir el día de hoy en el nuevo set. Que por cierto está muy bonito, está espectacular y denota la seriedad que se pone a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. A lo mejor nos están viendo abogados de otras especialidades, no necesariamente penalistas, y no conocen muy bien qué es un juicio oral. Se sabe, por la instrucción del perorado, que es la etapa estelar del proceso penal. El proceso penal tiene 3 etapas. Podemos partir por allí para ir de a pocos hasta llegar al juicio oral, la instalación, los alegatos de apertura. Claro que sí. En efecto, como tú bien indicas, el proceso penal se va a dividir en 3 partes. La primera, que es una fase preparatoria, como se denomina, por lo cual se denomina investigación preparatoria, porque esta será donde vamos a recabar todos los elementos que me permitan después a determinar la existencia o no de responsabilidad penal. Una vez que ya hemos recabado desde la Fiscalía, desde la Defensa, todos los elementos o indicios que evidenciarían la posible comisión de un delito, pasamos a la etapa intermedia, que no es otra cosa que un momento en el que se va a buscar el saneamiento procesal. Correcto. Vamos a verificar que existe una acusación adecuada, esto es, haya un marco fáctico descrito, para que las partes sepan qué hechos se les atribuyen y puedan defenderse de ello. Y a su vez, la judicatura también puede evaluar en ese momento si es que hay la solvencia suficiente como para pasar a otra etapa. O es que de repente se puede alcanzar la forma de agotar en esta etapa, sobreseer el caso, porque no alcanza el estándar de suficiencia probatoria, esto es, no genera la convicción suficiente para pasar a las siguientes. Y finalmente un control probatorio, ¿no? Básicamente identificar cuáles serían los medios probatorios que se actuarían posteriormente en juicio. Para luego pasar finalmente a la etapa estelar, como tú bien indicas, que es la etapa de juicio, donde se va a discutir ya la existencia o no de responsabilidad penal. El caso Cócteles ha transitado por todas esas etapas necesariamente para poder llegar al juicio oral. Correcto, ¿no? El caso Cócteles ha pasado, como tú bien indicas, necesariamente por todas estas etapas. Es más, una de las más recientes cuestionadas ha sido justamente la etapa intermedia, porque en ese interín de revisión de que la acusación esté completa, contenga el detalle de los hechos objeto de imputación, así como los medios de prueba a ofrecerse o en todo caso admitirse para que posteriormente sean actuados, fue devuelta hasta en 22 ocasiones, ¿no? Entonces eso probablemente sea la mayor evidencia que ha trasuntado esta etapa intermedia para dar inicio a la etapa de juicio, que es la que nos encontramos. Entre el juicio y la etapa intermedia, ¿tiene que haber un control de acusación? Entre el juicio y la etapa intermedia, en realidad el control de acusación es la etapa intermedia. La etapa intermedia es la etapa de control de acusación, que como indicamos tiene 3 momentos, ¿no? Un control formal, que básicamente busca individualizar que exista una imputación concreta, esto es, haya un hecho individualizado por el cual se va a procesar, se va a juzgar a una persona. Un segundo momento, que es un control sustancial, esto es identificar que el hecho que postula Fiscalía en sus términos es o no es delito. Y finalmente, un último estadio, que es un control de admisibilidad probatoria. Verificar que los medios de prueba que se van a incorporar para ser debatidos en juicio sean legítimos, sean útiles, sean pertinentes, sean conducentes y, de ser así, sean posteriormente actuados en la etapa de juicio. Cerrados estos 3 niveles, se emite el autoenjuiciamiento y tenemos abierta la puerta para empezar el juicio, que es el momento en el que nos encontramos en el caso Cócteles. Correcto. Ahora, el juicio oral también tiene sus momentos, ¿correcto? Correcto. Primero debe instalarse y para la instalación se requiere la presencia del imputado. Correcto. Para instalarse se requiere la presencia de todos los imputados. Sin embargo, de no concurrir, puede declararse que sean declarados contumaces y con ello suspender solamente respecto a ellos y continuar con el resto de procesados. Porque obviamente se entiende que la audiencia de juicio es una audiencia inaplazable. Siendo una audiencia inaplazable, no correspondería justificar su suspensión porque uno u otro imputado no han concurrido a la audiencia. Es por eso que se les declara contumaces a quienes no concurren, habiendo estado previamente, debidamente notificados, por lo que previa a su instalación
hay que verificar que hayan sido correctamente notificados. ¿Qué es correctamente notificados? Que han sido notificados en su último domicilio conocido, en su domicilio RENIEC, en el domicilio provincial que ellos han fijado, y si es que a pesar de haber sido debidamente notificados no han concurrido, entonces la judicatura está habilitada a que sean declarados contumaces y mientras tanto, para cuyas cuestiones urgentes, pueden tener un defensor público. Sin embargo, el juicio en esos extremos se va a reservar y solamente se va a continuar respecto al resto de coprocesados. Se frustra. Respecto a ese individuo, sí. Ok, correcto. Entonces, esa es la razón para que nos puedan entender todos por la que hemos visto a Keiko Fujimori en audiencia. Es decir, ella no podía conectarse de manera virtual o ausentarse, porque sí hay una obligación imperativa de que esté allí. Exacto, ¿no? Además que hay alguna particularidad que se da solamente en estos casos, ¿no? Resulta que los casos complejos de crimen organizado, que son de competencia de la Corte Nacional, esta Corte tiene normas estrictas y que competen única y exclusivamente esta Corte. Dentro de ellas hay una resolución administrativa que emitió esta Corte que establece que las audiencias de juicio y las instalaciones de juicio deben llevarse a cabo de manera presencial. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si yo me voy a la Corte de Lima, por ejemplo, que es otra corte, yo tengo una instalación de juicio que es de manera virtual, no requiere que sea presencial. Entonces, cada corte tiene sus particularidades. Solamente en el caso estricto de la Corte Nacional ha establecido que para lo que son medidas coercitivas, para instalaciones de juzgamiento, corresponde la presencialidad en la primera audiencia, incluso para controles de acusaciones. En ese contexto, esta audiencia ha sido decretada presencial y excepcionalmente, en algunos casos, por razones de fuerza mayor, se ha habilitado que pueda ser virtual. ¿Qué incidencias ha podido observar en la instalación del juicio oral de Keiko Fujimori? Bueno, ha habido varias incidencias, ¿no? Primero que se ha desnudado lo complejo que es administrar justicia frente a un proceso de tal complejidad, ¿no? Hay notas particulares, ¿no? Anecdóticas, como el caso del fiscal Domingo Pérez con chaleco antibalas, por ejemplo, ¿no? Anecdótico, que probablemente, yo creo que no era necesario, está en el marco de una institución de justicia, creo yo que superaba lo necesario, más bien... Pero tampoco está prohibido. No está prohibido que en absoluto alguien use un chaleco antibalas. Ahora, finalmente cualquiera podría usar un chaleco antibalas. Claro, la lógica de utilizarlo grafica un poco la intención o la vocación de demostrar, por lo menos bajo la hipótesis fiscal, de que se encuentra frente a una organización criminal como él lo postula, ¿no? Pero de ahí los incidentes importantes, creo yo, son justamente los cuestionamientos que se han generado a la imputación concreta, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, la etapa intermedia, el control de acusación, tiene una etapa de control formal. Esa etapa de control formal es la más importante desde la perspectiva de la defensa, porque es donde delimitamos cuáles son los hechos que te atribuyen para que tú puedas ejercer derecho de defensa. Si tú no tienes claro cuál es el verbo que te están imputando, cuál es el hacer, qué cosa es lo que hiciste, qué cosa lo dejaste de hacer, o finalmente cuál es materialmente tu aporte a un delito, difícilmente podrías defenderte, ¿no? Y siempre podrías resultar siendo culpable si es que no tienes claro cuál es ese verbo. Entonces, la discusión versa en ese extremo. Pero, ¿qué ocurre? Y es una problemática general con la etapa intermedia. Que frente a un control de acusación, frente a las observaciones que se hacen al requerimiento acusatorio, regularmente el juez admite las observaciones y hace una devolución de la acusación. Pero ahí se genera un problema, porque ocurre en ocasiones es que sobre el formato inicial de la acusación se agregan o se quitan palabras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre 22 ocasiones? La pregunta es, ¿cuál es el requerimiento definitivo? ¿Es el último requerimiento, este es el intento número 22? ¿O es que el requerimiento número 22 complementa al 21, el 21 al 20, el 20 al 19 y así? Esa es una inquietud. Ese es un problema, exactamente. Entonces, la hipótesis que plantean algunos abogados es, oye, frente a 22 requerimientos, se supone que todos estos tendrían que estar recogidos en un resumen que se llama autoenjuiciamiento. Porque recordemos que el juicio se instaura con jueces que no conocen del caso. Y el único punto de partida sobre el que ellos tienen control de la etapa de juicio es el documento llamado autoenjuiciamiento. Entonces, si el autoenjuiciamiento no recoge la imputación concreta, no va a poder controlar las siguientes etapas que se vienen, como son alegatos de apertura y la inadmisión de medios de prueba. Entonces, frente a dicha situación, ellos plantean que debería decretarse nulo, porque después de esas 22, e incluso después del autoenjuiciamiento, se han emitido aclaraciones respecto a la imputación. Entonces, finalmente, frente a una situación de esa naturaleza, ¿cómo y sobre qué hechos se defienden? Sobre los que están en el autoenjuiciamiento, las aclaraciones con posterioridad al autoenjuiciamiento, o las que se debatieron en las 22 sesiones, o en todo caso en las 22 devoluciones. O sea, esa indefensión
creo yo, sí era necesaria ser subsanada para garantizar que este juicio no se termine quebrando o no termine nulificando cuando se agote el juicio. Ah, o sea, bajo su perspectiva, bueno, para empezar ese punto se ha declarado improcedente, Correcto. ¿ok? Es decir, no han analizado el fondo, lo conversamos fuera de cámaras porque iba a ser imposible realmente revisar todo, porque en una etapa como esa la instalación demoraría muchísimo tiempo, pero acaba de decir de que si es que esto de aquí, bajo su perspectiva, no debió ocurrir, no se debió haber declarado improcedente. Eso quiere decir que si cuando de aquí a mucho tiempo los jueces tomen una decisión, esa decisión podía ser declarada nula por este detalle. Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, ha nacido el juicio oral de manera defectuosa, ha nacido fallando. Correcto, correcto. O sea, lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué es importante el auto de enjuiciamiento? Porque, como te digo, los jueces de juzgamiento no conocen lo que se va a debatir en juicio. Entonces, su único elemento de control respecto a las partes es el auto de enjuiciamiento. Sí. Entonces, si yo tengo que el auto de enjuiciamiento dice que los hechos son A, B y C, y el fiscal lo realiza A y F, y yo no tengo control de eso, o sea, tengo dos opciones. Le digo, señor fiscal, usted no puede imputar F porque F no está en el auto de enjuiciamiento. Es un poco lo que entre líneas han dicho los jueces, que van a ser muy rigurosos y van a controlar que se limite a lo que esté en el auto de enjuiciamiento. Sin embargo, no es tan sencillo como yo lo estoy postulando entre A y F. Muchas veces el hecho sigue siendo el mismo, pero lo que varía es el verbo. Y entonces, entrar a una variación de esa naturaleza respecto a la imputación sí genera indefensión. Y entonces puede ocurrir, como ya ha ocurrido, situaciones en las que, subida a segunda instancia, se advierte este vicio y se anule todo el juicio. Incluso se retrotraiga hasta la etapa intermedia para que finalmente se debata. Porque el gran problema es que para poder llegar a la etapa intermedia, no solamente es que yo me retrotraigo a una audiencia determinada, es que tengo que empezar toda la etapa intermedia para poder hablar de imputación completa. O sea, nuevamente el juez de etapa intermedia, otro juez diferente. Sería, definitivamente es un juez diferente. Mire, ahora, esto aquí no es un tema menor, de hecho, porque, como lo decía hace un momento, ha sido una de las principales postulaciones de las defensas, porque no solamente ha sido una postulación de la doctora Juliana Loza. Sin embargo, lo decía hace un momento, fue declarado improcedente. ¿Pudo haber sido declarado infundado o se pudo haber analizado el fondo del asunto también? A ver, de poderse, yo creo que sí podría haberse hecho. Sin embargo, como hablábamos fuera de cámaras, en la práctica era muy complejo. O sea, estamos hablando de una etapa intermedia que ha durado 1 año y medio, con sesiones que obviamente se han llevado durante 1 año y medio, y para que los jueces de la causa entiendan el problema y hacer un pronunciamiento de fondo, tendrían que haber entrado a analizar las actas de gran parte de ese 1 año y medio, lo cual de por sí iba a demandar más tiempo que todo el tiempo que han ocupado para la primera sesión. Entonces, en términos materiales, era muy complejo hacer una revisión respecto a si lo que se manifestaba en ese momento era real o no era real. Y podían haberlo hecho, porque de hecho esto no desnaturaliza su rol como un juez de juicio oral y lo convierte indirectamente en un juez de etapa intermedia. Totalmente de acuerdo. O sea, la finalidad del juez de juzgamiento y, digamos, la proyección que tiene el juicio es justamente el que evitemos retrotraernos en etapas posteriores o anteriores, ¿no? Es más, el código, cuando habla en el artículo 150 sobre la nulidad, establece la proscripción de retrotraerse a una etapa anterior, salvo contados casos como en los de apelación o de sentencia, ¿no? Sin embargo, también tienen a su vez el rol de garantizar derechos fundamentales. Entonces, no pueden instalar un juicio frente a supuestos de nulidades donde hay una afectación manifiesta al derecho de defensa, como creo yo se podría advertir en este caso, ¿no? Otro de los detalles interesantes que hemos escuchado hoy, el día de hoy, ¿no? Hay un momento en donde el fiscal Domingo Pérez le empieza sus alegatos y es interrumpido por la jueza, y la jueza le dice: señor, refiérase al caso como una presunta organización criminal. No afirme que es una organización criminal porque yo aún no dicto sentencia. No se lo dice en esos términos, pero es el fondo del mensaje. Y el fiscal Domingo Pérez responde aclarando de que él sí puede afirmar de que se trata de una organización criminal porque desde el momento en el que acusa es porque tiene la certeza de que así es. ¿Cuál es su posición sobre eso? ¿Existe jurisprudencia de la Corte Suprema en torno a esta declaración de Domingo Pérez o lo que él asegura? Él dice que sí. En realidad, no existe jurisprudencia respecto al tratamiento o la forma de expresarse por parte del fiscal.
pero sí hace referencia, digamos, al carácter de objetividad del Ministerio Público, ¿no? Sí. Y se establece que el rol del Ministerio Público en investigación es distinto al rol del Ministerio Público en juicio. Mientras que en el Ministerio Público durante la investigación actúa bajo el principio de objetividad, cuando actúa en juicio ya actúa más bien con una vocación de certeza. Pero claro, esa vocación de certeza a su vez, creo yo, y ese es el argumento que probablemente justificaría que él tenga que hablar de una presunta organización criminal, es el de defensor de la legalidad. En el marco del defensor de la legalidad corresponde entender que la presunción de inocencia se mantiene incólume mientras no haya una sentencia condenatoria. En esa lógica, siendo este un principio constitucional, correspondería que haya un tratamiento de presunta organización criminal. Aún en juicio oral. Aún en juicio oral. Ah, vale, su posición es que realmente él tendría que utilizar el condicional incluso allí, porque la otra es que, bueno, el fiscal pierde objetividad una vez que acusa. Claro, pierde objetividad en los Y términos... ya tendría que decir, No, es claro, una claro. organización Lo que pasa es criminal. que yo creo que ahí hay una tergiversación respecto a lo que postula la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, lo que habla la Corte Suprema habla sobre el nivel de certeza que tiene que tener el fiscal para poder formular una acusación y por ende posteriormente un juicio, que tiene que ser superior al que existe cuando hablamos de una sospecha reveladora en investigación preparatoria, en la que tiene que actuar con objetividad. O sea, básicamente a eso hace referencia la doctrina cuando distingue una y otra respecto al grado de convicción del fiscal al momento de formalizar o en todo caso de acusar, de hacer el caso. Pero no tiene que ver con el tratamiento que corresponde. El tratamiento que corresponde por parte del juez, del fiscal, siempre es de inocente. Es por eso que incluso en esos supuestos se postula que aquellas personas que, por ejemplo, están ante una medida coercitiva y en juicio, tienen que estar sin ningún tipo de cadenas, marrocas, esposas o similares. Porque tienen que estar en libertad porque se presume que son inocentes y por ende no pueden estar privados de ningún tipo de sus libertades porque gozan de la presunción de inocencia. Y eso es una regla de tratamiento. Ahora, cuando el fiscal Domingo Pérez indica, yo cuando acuso, tengo certeza de que se trata de una organización criminal. Ya, ok, pero ¿la certeza no la tendría que tener el juez o es atribuible Claro, también lo que al pasa fiscal? es que hablamos de certeza desde la perspectiva de la acusación. O sea, el fiscal cuando formula una acusación tiene la certeza de su acusación. Es una exigencia para que pueda alcanzar ello. De lo contrario, lo más probable es que tendría que formular un sobreseimiento por insuficiencia probatoria o porque en todo caso no se ha alcanzado a superar el estándar de suficiencia probatoria para poder atentar con la presunción de O sea, inocencia. si no ocurría eso, tiene certeza. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Perfecto. Otra incidencia en esta etapa, en estos 2 días de instalación, en ese día, en el primer día de instalación de juicio oral fue el siguiente. La defensa de uno de los imputados pidió que no se exhiba la ficha RENIEC de su cliente, ¿no? Señora jueza, si se exhibe la ficha RENIEC de mi cliente, esto la va a exponer, ¿no?, a que muchas personas vean sus datos personales y a lo mejor puedan afectarla de algún modo. Eso es lo que se dejó entrever en la instalación del juicio oral. ¿Está prohibido eso? ¿Es posible que la jueza haya podido admitir ese pedido? En realidad, la jueza, como mencionaba en algún momento, lo hace de una perspectiva muy pragmática, ¿no? No entra al fondo del asunto. O sea, básicamente dice, señor, por un caso aquí solamente se exhibe segundos, ¿no? No se puede ver mucho. Ahora, en el fondo sí hablamos de hay una afectación probablemente al derecho a la protección de datos, por los datos personales, ¿no? Ahora, habría que identificar qué tan lesiva es la afectación a ese derecho, ¿no? La exhibición de unos segundos de esa ficha RENIEC, estimo yo que, si bien es cierto, es lesiva... ¿Pero cuál es la finalidad de exhibir? La finalidad, básicamente, entiendo yo, es contrastar la identidad de la persona que se encuentra presente, ¿no? Ahora, recordemos que estamos frente a una audiencia donde hay una multiplicidad de personas, una cantidad significativa de personas, y en ese entorno corresponde, y es deber de los jueces, identificar que la persona que declara ser Jorge Zúñiga es la que finalmente señala ser Jorge Zúñiga. Pero claro, es constatarla de cara al juzgado. Correcto. De cara al juez. Correcto, así es, de cara al juez. De cara al juez. O sea, esa es la finalidad. La finalidad es verificar. O sea, lo que pasa es que antes de la instalación del juicio, corresponde al juez verificar que se encuentran presentes las partes. La verificación de la presencia de las partes no es solamente un llamado de lista y saber si están presentes, sino identificar que Keiko Sofía Fujimori o Fujimori Gucci se encuentra presente y es Keiko Sofía Fujimori Gucci. Y para ese fin tiene que llamarla, acreditarla y verificar que ella, que está diciendo que es quien es, corresponde con su cédula de identidad o su documento de identidad. Ok, es de cara al juez, no de cara a la gente que puede estar observando la audiencia. Es de cara al juez, sin embargo, el juicio es público. Por ende, es posible que el público en general
tenga conocimiento de este tipo de acciones que se dan en el marco del juicio. Bien, perfecto. Estamos en el momento de los alegatos de apertura. ¿Quién es el primero que oraliza sus alegatos de apertura? Fiscalía. Correcto. ¿Verdad? Correcto. ¿Qué es un alegato de apertura y cuáles son sus límites y cuáles son las reglas propias del alegato de apertura? ¿Qué puede y qué no puede hacer fiscal o la defensa al momento en que oralizan sus alegatos de apertura? Claro, los alegatos de apertura, en términos prácticos, vamos a decir, es un resumen de la teoría del caso por parte del fiscal. Es más, es la teoría del caso por parte del fiscal. La única prohibición que tiene es que no debe tener algunos criterios argumentativos. No puede argumentar. No puede entrar al detalle. No. ¿Qué significa argumentar? No debes aplicar razonamiento o la valoración probatoria que se va a aplicar respecto a cada uno de los medios de prueba. Entonces tú tienes que plantear el Ministerio Público tiene que plantear cuál es el fáctico, cuál es la atribución de los hechos respecto a cada uno de los individuos que está siendo juzgado, y luego articular cómo acreditarás que esto se subsume en tal o cual delito a partir de los medios probatorios que tienes. Pero no puedes hacer inferencias respecto a los medios probatorios, porque esas inferencias o esa significación probatoria se debe ejecutar durante el desarrollo del juicio a partir de la actuación probatoria. Ese es el rol del fiscal. Entonces, el rol del fiscal tiene que ser una narración fáctica integral de todos los hechos que imputa, en este caso a título de organización, porque hay una imputación por organización, y luego una imputación individualizada. Y sobre eso, ver en qué medida esto se subsume en uno o en otro delito. O sea, los alegatos de apertura, en el caso de cócteles, van a durar buen tiempo. Por supuesto, por supuesto. En realidad, a ver, si hacemos un parangón con lo que está ocurriendo en la audiencia de prisión preventiva, en el caso de la fiscal de la Nación y su cúpula, por ejemplo, dentro de la prisión preventiva tenemos el primer presupuesto, que son graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un delito. Eso podríamos decir que tiene una suerte de equivalencia con el fáctico o la fundamentación fáctica de lo que ocurre en ese marco. En este caso de la audiencia de prisión preventiva, me parece que llevan ya poco más de 8 audiencias y no pasamos todavía el primer presupuesto respecto a 2 o 3 procesados de 6. O sea, tranquilamente los alegatos de apertura, el caso de cócteles pueden durar, si duran 8 audiencias, serían 3 semanas, casi un mes. Yo creería que mucho más. Recordemos que hay 45 partes procesales, ¿no? Entonces, una vez agotados los alegatos del Ministerio Público, que yo intuyo que deben ser entre 4 y 5 sesiones, va a corresponder entrar por el mismo tiempo a cada uno de los abogados respecto a cada uno de sus patrocinados. Frente a 45 procesados, tienes que escuchar los alegatos de apertura de 45 personas. O sea, habrá que ver en qué medida los jueces van a dosificar ese tiempo. Esto es, se entiende que Fiscalía podría tener un mayor límite de tiempo porque Fiscalía va a hacer una atribución o una imputación de manera general respecto a todos los investigados. Entonces, digamos, si Fiscalía se tarda 15 horas a razón o 40 o 45 horas por 45 investigados, o sea, digamos que sería razonable entender que cada investigado tenga 1 hora. Pero regularmente la fiscal lo que hace los jueces en estos casos es asignar un tiempo más o menos prudencial entre 2 horas y media a 3 horas por cada procesado. Ahora, entendiendo de que los hechos, si bien es cierto, no son exactamente los mismos para todos, para los 45, pero sí guardan relación. Y una vez que uno escucha los alegatos al abogado A, puede escuchar lo mismo en el abogado B o C. En realidad, justamente es que hay una particularidad. Lo que pasa es que ahí hay un desdoblamiento respecto a los hechos. Porque, ¿qué pasa? Hay una imputación por organización criminal. Ya. Entonces, en la imputación por organización criminal, la imputación es general, básicamente se individualiza roles. Pero además, hay tipos penales específicos por cada individuo. Entonces, en esos tipos penales, por ejemplo, lavado de activos, yo qué sé, frente a alguna de las modalidades de lavado de activos, ¿no es cierto? Claro. Va a corresponder un fáctico completamente individual y una defensa completamente individual. O sea, ¿quiénes han realizado los actos de conversión y esos detalles? Etcétera, exactamente. O sea, finalmente, frente a imputaciones distintas, corresponde defensas distintas. Y son hechos completamente distintos. Los jueces del colegiado solo se van a abocar a este caso, también tienen que cumplir con otros casos dentro de sus despachos judiciales. Ese es otro de los problemas, ¿no? Ese es otro de los problemas, porque, claro, si fuera un juzgado de dedicación exclusiva para este caso, como el de Fujimori, como ¿verdad? el de Fujimori en su momento, tendríamos que el caso podría tardar 1 año, 1 año y medio, ¿no? Pero estos jueces no se van a dedicar exclusivamente a este caso. Es más, de lo que ya han adelantado, solamente van a destinar 2 días a la semana para este caso. Quiere decir que de los 5 días de la semana les quedan 3 días para estar en otro caso. Lo que definitivamente va a resumir que este caso puede durar 3, 4, 5 años, ¿no? En razón a la cantidad de pruebas que se han admitido, más la que se van a admitir.
Porque recordemos que, cerrado los alegatos de apertura de todas las partes, corresponde la evaluación de la admisión de los medios de prueba inadmitidos en etapa intermedia o el ofrecimiento de nuevos medios de prueba obtenidos con posterioridad a la etapa de control de acusación, que finalmente es otra vez volver a debatir admisión de medios probatorios. Entonces, sobre ya los poco más de 1000 testigos que existen, podrían haber otros 100 o 50 testigos adicionales si es que las partes lo postulan. Con el riesgo de que acabe en el 2030. Sí, es posible, ¿no? Es posible. Y sí, con el riesgo, como lo indicó hace un momento, de que se pueda declarar nulo en el 2030 todo por ese error inicial. Es posible, ¿no? O sea, más o menos para hacer un parangón, la etapa intermedia yo te mencionaba que tiene 3 momentos. El último momento de la etapa intermedia del control de acusación es el control probatorio. Ese control probatorio, digamos, se repite una vez más, ahora en juicio, en la etapa de admisión de nuevos medios de prueba. Entonces, si es que el control de acusación nos hemos tardado 1 año y medio, vamos a suponer que son 6 meses para el control formal, 6 para el sustancial, 6 para el probatorio, solamente en el control de la inadmisión o admisión de nuevos medios de prueba deberíamos tardarnos otros 6 meses más en esta etapa de juicio. Solamente en eso. Y todavía no hemos entrado a actuación probatoria. O sea, si sacamos números, hacemos rápidamente matemáticas, es un caso que puede tranquilamente durar más de 1 década. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y eso no afecta el plazo razonable? Yo creo que sí. Es una década. Yo creo que sí. Yo creo que afecta el plazo razonable. Sin embargo, recordemos que este caso, y probablemente no todos tengan claro, ya pasó por un control de plazo. Que además tuvo la particularidad, hay una casación muy conocida, que es la 142-2013 Ancash, que establece la posibilidad de la caducidad de la formalización de la investigación preparatoria cuando ha vencido la etapa de diligencias preliminares. El razonamiento de esta casación dice más o menos lo siguiente. Si al fiscal se le venció la etapa de diligencias preliminares, no hay forma que la prorrogue después de su vencimiento, sino que corresponde que ya no que formalice, sino que se vaya frente a juicio. Eso es doctrina jurisprudencial vinculante. En el caso Cocteles, se presentó esta casación y se solicitó que no se formalice y se pase directo a juicio. Sin embargo, la Corte Suprema dijo que para este caso en concreto, caso Cocteles, y para el caso Keiko Fujimori, esa casación resultaba inaplicable. Porque esa casación había sido emitida con anterioridad a la ley de crimen organizado. Y se habilitó que, a pesar de haberse vencido el plazo razonable, correspondía una prórroga del plazo, por el plazo de 3 años, por ser un caso de crimen organizado, con posterioridad alta. Entonces, desde una perspectiva, digamos, de lo que la Corte Suprema y la Corte de Justicia entiende por plazo razonable, pareciera que no hay una afectación al plazo razonable. Ahora, yo creo que desde una perspectiva constitucional y siguiendo la línea de las sentencias del Tribunal Constitucional, sí hay una afectación manifiesta del plazo razonable. Ya, ok, si es que el año 3, o sea, ha hecho el pronóstico de que puede durar 5 años, si es que el año 3 esto continúa y no se avanza, ¿se puede acudir al Tribunal Constitucional? Yo creería que sí. ¿A través de un amparo? Yo creería que en cualquier momento podría recurrirse a un amparo por plazo razonable. Ahora, en ese amparo, el Tribunal Constitucional tiene un criterio que es siguiendo un poco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Bueno, ¿este Humanos, colegiado tiene un criterio? en realidad, el plazo razonable hace más de 20 años sigue siguiendo el mismo criterio y no ha cambiado. Ya. Ese criterio sigue la línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que para determinar la afectación al plazo razonable se tiene que identificar 3 baremos. Primero, el de complejidad, que duda cabe que esto es un caso complejo. Segundo, la actuación del Estado. Entonces aquí corresponderá identificar, indagar cuáles son los tiempos muertos y de quién son los tiempos muertos, ¿no? ¿Es que el Estado ha sido negligente en su actuación? Pareciera que sí, por lo menos cuando se advierte varias devoluciones, por ejemplo, del control de acusación. Y luego evaluar la conducta de quien demanda la afectación al plazo razonable. Bajo esos 3 criterios se determina cuándo hay una afectación respecto al plazo razonable. Entonces yo creo que en varias de estas situaciones se puede advertir algunos indicios razonables de que el Estado ha tenido una cierta responsabilidad en la afectación al plazo razonable, en este caso concreto. ¿Qué se viene en el caso de Cocteles? Estamos en los alegatos de apertura. ¿Qué sigue después en la estructura propia del juicio oral? Después de los alegatos de apertura, acaba el Ministerio Público, corresponde el actor civil, después de eso viene en todo caso todos los imputados. Finalmente, si hubiera personas jurídicas, y después de eso viene el reexamen de los medios de prueba inadmitidos. ¿Qué ocurre? En la etapa intermedia se ofrecieron determinados medios probatorios y el juez de investigación preparatoria desestimó algunos de los medios probatorios que se ofrecieron. Imaginemos que se ha ofrecido la declaración del testigo X y el juez dijo, esto es sobreabundante, no lo voy a admitir. Y entonces yo puedo presentarlo al juez de juzgamiento y decirle, este testigo lo ofrecí y el juez dijo que es sobreabundante, pero no es sobreabundante. Me ayuda a gritar esto de aquello. Y se genera el debate sobre si admitir o no. Los inadmitidos. Pero además, una vez que se ha acabado el debate respecto a los inadmitidos,
corresponderá entrar al debate de prueba nueva. Esto es, aquella prueba obtenida una vez concluido el plazo del ofrecimiento de medios probatorios en etapa intermedia. Es posible que haya aparecido un medio probatorio que se desconocía en ese momento, y entonces ese nuevo medio probatorio se puede ofrecer y obviamente hay que generar el debate, ¿no? Sí. Esto es el ofrecimiento y el debate por todas las partes, a ver si se incorpora o no se incorpora. Agotado ese debate, recién corresponderá la pregunta de los sujetos procesales si deciden acogerse o no a algún tipo de conclusión anticipada. Esto es al reconocimiento de los hechos y la obtención de un beneficio premial. O sea, le van a preguntar a Keiko Fujimori si reconoce los hechos que Fiscalía le imputa. Exactamente. Ese reconocimiento puede ser total, puede ser parcial, según lo estime conveniente. Esa pregunta, ¿cómo se la formula la jueza? La jueza, una vez que haya concluido los alegatos de oportunidad, le van a hacer la pregunta: señora Fujimori, diga usted si usted se declara responsable de los hechos que el Ministerio Público le imputa. Usted se declara inocente. Entonces ella finalmente tendrá que decir: me declaro responsable por tal o cual hecho, no me declaro responsable, soy completamente inocente. Y sobre eso continuar con el decurso del proceso. Ok, hay quienes no responden y prefieren hablar con su abogado. En realidad tienen el derecho constitucional a que sean asesorados siempre por su abogado, ¿no? Pero finalmente esto es una respuesta personal que le tiene que atender el directamente imputado, porque le corresponde al imputado. Digamos que lo que tiene que hacer el abogado es brindar la asesoría de las consecuencias que involucra a ello. Si se declara inocente, continúa el flujo natural del proceso, correcto, del juicio oral, ¿no? Si se declara culpable, ¿cuáles son los efectos de eso? Bueno, si se declara culpable, se va a emitir una sentencia conformada y finalmente se va a establecer su responsabilidad en los términos y con el beneficio premial que recoge el código. Frente a ello, esos hechos se van a tener por ciertos y probablemente se convertirá este imputado en un testigo impropio a ser evaluado en el juicio. Probablemente ese sería uno de los primeros nuevos medios de prueba a admitirse como consecuencia de ese acogimiento a la conclusión. Ya, okay, ¿es un atenuante? Hay un beneficio premial de 1/6 de la pena quien se acoge a la conclusión, ¿no? Porque finalmente va a ayudar a abreviar el proceso y demandar menos recursos al Estado porque va a evitar el juicio y lo que demanda el juicio para esta persona. Okay. Y si se le está pidiendo 30 años, un atenuante de 1/6, ¿cuánto sería? 1/6, estamos hablando 15, 5, estamos hablando de un 25 años, ¿no? 25 años. 25, o sea, menos 5 años. Sí, 5 años menos, ¿no? Correcto. Y sobre eso comenzamos a jugar con la pena, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, luego de eso, ¿continúa el juicio oral? Para el resto de personas, por supuesto. Okay. ¿Y cuál es el proceso después de eso? Después de ello, corresponderá ya resolver el tema de la admisión o no de estos nuevos medios probatorios, y luego de eso ya comenzará la actuación probatoria. Primero tendrán que presentarse y actuarse los peritos respecto a todos los extremos que hubiera. Entiendo que hay pericias económicas, financieras, macroeconómicas. Todas esas pericias tendrán que actuarse, hacerse toda la actuación vinculada con peritos. Si es que se advierte que hay peritos con conclusiones discordantes, corresponderá hacer el debate pericial. Agotado ello, recién iniciará el interrogatorio de testigos. Previo a esto se consultará si es que van a declarar los imputados, pudiendo declarar en ese momento o en cualquier momento que estimen el juicio. Y después que declaren los testigos, corresponderá el análisis de las piezas documentales, de los documentos que han sido admitidos como medios probatorios. Y luego de ello vendrá el ofrecimiento de prueba nueva o prueba sobre prueba que se conoce. Esto es, oye, si del debate de todo este proceso se advierte la necesidad de traer una prueba que no habiéndose ofrecido en ningún momento resulta necesaria para entender una situación que se ha producido. Ok, dos preguntas. ¿José Domingo Pérez puede interrogar en audiencia a Keiko Fujimori durante el juicio oral? ¿Va a haber un momento en el que veamos eso? Sí, claro que sí. Ahora, se supone que una vez que inicia la actuación probatoria, en teoría se empieza con la declaración del imputado. Sin embargo, en la praxis, muchas veces el imputado se reserva para declarar al final. ¿Por qué? ¿Por un tema de estrategia? Por un tema de estrategia, por un tema de orden, por un tema de conocer cómo va generándose el juicio en el camino. Ok, y ahí hay que hacer un paréntesis. Eso quiere decir que vamos a ver en los próximos días, o en las próximas semanas, o en los próximos meses, depende de cómo se desarrolle esto, a Keiko Fujimori ponerse de pie en la sala de audiencia y expresarse. Correcto. Correcto, eso es lo que corresponde, ¿no? Finalmente, allí ella dirá si va a declarar o se cogerá su derecho de guardar silencio. Ya, pero eso es un eje. El segundo eje es, va a haber un momento en el juicio oral en el que el fiscal formalmente interrogue a Keiko Fujimori. Por supuesto, o sea, hay una etapa en la que finalmente ella tiene que declarar. Ya. Ahora, pero es decisión de ella declarar o abstenerse de hacerlo. Sin embargo, sí o sí tiene que ser sentada
sus generales de ley una vez más, declarar su juramento, decir la verdad, y luego de eso corresponderá señalar si se acoge a su derecho a guardar silencio o si va a declarar. Ya. Si se acoge a su derecho a guardar silencio, no hay forma que le puedan hacer ninguna pregunta porque se va a acoger a su derecho a guardar silencio. Bajo ninguna circunstancia el derecho a guardar silencio o el callar es un acto de obstrucción. No, en lo absoluto, ¿no? Es una garantía del derecho a la no autoincriminación, está protegido por nuestro ordenamiento jurídico, por la Corte Interamericana, entre otros. ¿Se va a poder ejercitar esta figura que en ocasiones hemos visto en otros casos, el careo? ¿Puede haber un careo en el caso de Keiko Fujimori? Podría haberlo, pero en este caso entiendo que no se ha postulado, ¿no? O sea, el careo tendría que haberse postulado, ¿no? ¿Podría ofrecerse dentro de los nuevos medios de prueba? Sí, podría, si es que es necesario, ¿no? ¿Qué es el careo? El careo viene a ser básicamente el enfrentar dos personas frente a frente y a contrarrestar un hecho concreto, ¿no? Usted dice que no ha estado en el lugar de los hechos, usted dice que sí ha estado en el lugar de los hechos, porque usted afirma o porque cree que esta persona dice lo contrario, ¿no? Es básicamente contrastar la información de dos testigos para poder sacar las conclusiones sobre ello y darle un valor probatorio a ello. ¿Es posible que un imputado versus, ¿no? Para ponerlo en esos términos, versus un testigo de la fiscalía se encuentre en un careo? Un imputado versus un testigo de la fiscalía se encuentra en un careo. Sí, podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso, pero tendría que verse mucho cuál es el objeto, ¿no? En este caso, yo lo veo muy poco probable por el tipo de hechos que se imputa, ¿no? Estamos hablando de crimen organizado, pero crimen organizado para lavar activos. Entonces, básicamente es la acreditación o no, y la parte más compleja va a estar en ello, en la naturaleza del dinero incorporado a las arcas del Partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori. ¿Cuál es su apreciación sobre los abogados imputados? ¿También hay abogados que están imputados dentro de esta presunta organización criminal? Sí, yo creo en realidad esa es una nota característica particular de este caso, ¿no? Porque me parece que más bien pone en evidencia que ser abogado penalista parece ser una profesión peligrosa, ¿no? Porque veo muchos colegas connotados, destacados en el banquillo de los acusados, lo que evidencia o por lo menos genera un tufillo de que hay una persecución contra algunos abogados, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no debería replicarse. Es posible, y hay una línea muy delgada que va entre el desarrollo ético de la profesión en el marco del ejercicio del derecho y las actividades criminales, sin lugar a dudas, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves a varios colegas sentados frente a un mismo caso y de tal catadura, de tal talante académico, o sea, sí genera dudas respecto a la realidad o a la suficiencia probatoria que pudiera existir en su contra, ¿no? Probablemente si fuera solamente un abogado podríamos generar todavía, bueno, habría que ver, pero me preocupa mucho. He visto varios abogados destacados que están comprendidos en esta investigación y me parece que frente a los hechos desmenuza que nos encontramos frente a hechos poco claros respecto a ellos, ¿no? ¿El Colegio de Abogados de Lima o los colegios profesionales tendrían que emitir algún tipo de pronunciamiento de acuerdo a su opinión sobre esto? Yo creo que sí, yo creo que sería importante, ¿no? Ahora que se ha instalado el juicio y que finalmente la investigación se hace pública, se va a conocer con mayor certeza los hechos que los imputan. Y a partir de eso comenzar a construir, si es que existe o no, por lo menos indicios de criminalidad en los hechos que se imputan, ¿no? La Corte Suprema tiene amplia jurisprudencia respecto al rol de los abogados en el ejercicio profesional. Y la conclusión uniforme de la Corte de Justicia es que el ejercicio del derecho no te lleva a algún tipo de participación criminal, ¿no? Entonces, a menos que estos abogados que han sido comprendidos en esta investigación tengan un aporte distinto a su aporte profesional, creo yo que sería razonable y justo que prontamente puedan encontrar justicia. ¿Los partidos políticos son personas jurídicas? Yo creo que sí, aunque entiendo que el razonamiento que ha aplicado el Congreso de la República es darles una connotación distinta a la de una persona jurídica, pero yo creo que las asociaciones, las empresas en todas sus categorías y los partidos políticos son personas jurídicas, ¿no? Bajo la concepción de lo que establece el Código Civil. La concepción del Congreso sobre la naturaleza de los partidos políticos, personas jurídicas con ciertas particularidades, ¿no? ¿Tiene alguna implicancia en el caso de Cocteles? Bueno, ya tuvo, ¿no? Debería tenerla, ¿no? Y es que, claro, dentro de este proceso estaba incorporado también el Partido Político Fuerza Popular. Entonces corresponde la exclusión del Partido Político Fuerza Popular, tanto que bajo la modificación postulada por el Parlamento, los partidos políticos no tienen responsabilidad. Aún no ha ocurrido, ¿verdad? Aún no ha ocurrido. Es decir, eso también podríamos advertir
que podría ocurrir en las próximas Sí, semanas. debería ocurrir, aunque recordemos que ya en el caso Yantumala, donde se ha postulado esta exclusión de Ya. responsabilidad, lo que estableció el colegiado es reservar esa discusión para el final de la sentencia. Cosa que a mi modo de ver resulta innecesario, atenta contra el principio de economía procesal Sí. y finalmente contra las partes, ¿no? Porque finalmente si ya tenemos una ley que establece la prohibición expresa de la responsabilidad penal, ¿cuál es el sentido de llevar a una persona jurídica que desarrolle todo el juicio oral Claro. con todo lo que eso demanda abogados, Sí, pues, tiempo, es interrogatorio y cierto. más, para terminar resolviendo y decir, oye, razón al mandato legal, porque incluso en el supuesto que esto se derogue, Bueno, bajo el tema de la aplicación retroactiva de la ley penal benigna, ya este partido político se vería beneficiado con esto. O sea, sí, no hay forma alguna que se vea afectado, ¿no? pero podría el juez hacer un control difuso, ¿no? Y no aplicarlo. Yo tengo mis dudas sobre eso, ¿no? ¿Ah, sí? Porque finalmente la lógica del control difuso es cuando la disposición finalmente afecta un derecho fundamental, pero la lógica de establecer la posibilidad de exclusión penal o establecer una conducta como no típica, en realidad es una competencia estricta del Estado. O sea, el Estado es el legítimo articulador de poder definir qué es delito y qué no es delito. Entonces, yo creo que habría un claro abuso de poder si es que cualquier juez decide negar ese rol exclusivo del poder Congreso. legislativo para poder establecer qué cosa es delito y qué cosa no es delito, ¿no? Porque finalmente comenzaría a usurpar ese rol de legislador positivo que tiene el Congreso para convertirse en un legislador positivo, negativo el Poder Judicial, ¿no? Correcto. Para ordenar las ideas, porque eso me parece muy interesante de comentar, Fuerza Popular está siendo investigado también como persona jurídica, entre comillas, Correcto. dentro del caso Cócteles. Correcto. Pero había una última modificación del Congreso que la excluye, no es propiamente una persona jurídica, un partido político, como Correcto. lo es Fuerza Popular. Fuerza Popular es un partido político, el Congreso ha hecho una modificatoria, entonces esta modificatoria impacta directamente en el caso Cócteles, por ende vamos a advertir en las próximas semanas o en los próximos meses que posiblemente vayan a excluir a Fuerza Popular del caso, Correcto. porque no es persona jurídica. Deberían. Deberían hacer eso, Correcto. de acuerdo a su opinión. Correcto. Yo le indico que a lo mejor el juez puede inaplicar esto en el caso en concreto porque puede hacer control difuso. Usted me dice que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que, a ver, el principio de legalidad establece que el órgano legitimado para establecer qué conducta es delito o no es delito es el Poder Legislativo, porque se establece que esto única y exclusivamente es a través de una ley. O sea, el único facultado a crear delitos y obviamente a determinar o anular delitos es el Congreso de la República. Sin embargo, la aplicación del control difuso obedece, además, a la inaplicación de una norma que se estima inconstitucional para un caso en concreto, no para todos los casos, ¿no? Yo soy un principal opositor a este acuerdo plenario que establecía la inconstitucionalidad de la ley de la prescripción. O sea, sin embargo, sería peligroso para todos que un juez decida inaplicar una norma que se presume que es constitucional, ¿no? Más aún si es que el propio poder judicial tiene iniciativa legislativa y tiene facultades para postular acciones de inconstitucionalidad. Okay. Entonces, si es que como poder del Estado estimo que una norma resulta contraria al ordenamiento, el camino no es que el juez inaplique. O sea, el juez inaplica cuando esa norma, frente a este caso en concreto, no para todos, resulta violatoria al derecho fundamental de un individuo, ¿okay? Porque lo que se defiende es el derecho individual, el derecho de las personas. Sin embargo, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de la famosa ley denominada Soto, es, oye, han decidido aplicar esa ley a un caso en concreto, pero sin tomar en cuenta cuál es el derecho fundamental que se pretende proteger o de quién es el titular de ese derecho fundamental que es necesario para aplicar el control difuso. Porque cuando yo aplico control difuso, un requisito del control difuso es que individualice cuál es ese derecho fundamental que yo pretendo tutelar. Y eso hasta el momento no está claro. Ojalá que la Sala Constitucional pueda terminar delimitando la efectividad de esa aplicación de ese control difuso, ¿no? Y vamos culminando la entrevista, doctor. A grandes rasgos, ¿cuál es su apreciación general sobre lo que por el momento vamos viendo que no es mucho? De hecho, estamos recién en una etapa primigenia, inicial del juicio oral. Apenas está empezando el fiscal Domingo Pérez con sus alegatos de apertura. Sus opiniones generales sobre lo que ha podido observar durante estos 2 días. Bueno, yo creo que pone en evidencia lo complejo que va a ser manejar un caso de esta naturaleza. Más allá de los parámetros formales, el tema de fondo es que se va a iniciar el juicio
y se espera o hay una alta expectativa respecto al resultado, ¿no? Uno de los cuestionamientos principales que ha habido contra el equipo especial es justamente la ausencia de resultados. Y claro, probablemente ha pasado inadvertido, pero cuando se habla del equipo especial no solamente hablamos del grupo de fiscales, sino también hablamos de la Corte Nacional, porque finalmente es la Corte Nacional la que va a garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones. Entonces yo creo que este juicio o esta instalación de juicio nos ha dejado, primero, una suerte de insatisfacción respecto a el control por parte de los jueces respecto a la imputación o a la garantía de los derechos fundamentales, ¿no? O sea, yo creo que resulta importante a nivel de juicio que el juez sea un garante de derechos fundamentales. Y esa garantía de los derechos fundamentales exige que haya un claro conocimiento respecto a los hechos que son objeto de imputación de cada individuo. Labor que es muy compleja de determinar en poco más de un par de horas y que hubiera justificado quizá un poco más de reflexión por parte de la sala cuando de por medio estaba iniciar un proceso tan importante como el que se postula en este caso. Mi doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas. Ojalá podamos tenerlo más seguido comentando el devenir, ¿no?, de cómo se van desarrollando los hechos en el marco de este juicio oral, que para muchos es el caso del siglo. Claro que sí. El siglo, al menos de la década. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos para mucho para hablar. Esperemos que en lo que queda de este siglo no haya más casos como estos. Sí, bueno, en realidad, porque este siglo recién empezó. En realidad falta uno, ¿no? Porque 2024. en cola viene el de Susana Villarán. Bueno. El caso Susana Villarán, el día de hoy están cerrando, por ejemplo, están cerrando entre esta y probablemente este mes que acabe el control sustancial de la etapa intermedia. Entonces estamos hablando que probablemente en agosto va a iniciar el control probatorio y estamos hablando que al próximo año estemos empezando quizá con la instalación de juicio en el caso Villarán. Vamos a estar muy atentos a esas informaciones, doctor. Queridos amigos, no se olviden de compartir esta transmisión en vivo. Hemos contado con la participación del doctor Jorge Zúñiga Escalante, comentando los detalles, algunas incidencias en el marco de la instalación del juicio oral del caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a muchas otras personas que también están implicadas y también abogados. Vamos a nosotros estar informando a través de nuestro portal web lpderecho.p sobre los detalles de este caso emblemático. Nos despedimos de todos ustedes, queridos amigos. Permiso.